Gracias. Gracias a ustedes, mientras que Lola nos va compartiendo su presentación. Si bien Guille fue bastante abarcativo y la presentó muy bien, Lola empezó siendo guía, también contarles esa noticia. Y lo interesante de la ruta esta que es propia, más allá es decir, lo interesante de ser propia es que la misma Lola y Ana y gente de su equipo, junto con Luis García, se encargan de ir a estos nuevos destinos, ya sea Jordania, cuando fue Japón, China cuando le tocó el turno, se encargan de ir y de viajar y de armar ellos mismos la ruta. Acá no se compra la ruta a alguien o no se dirige desde un escritorio una ruta, sino que el primer viaje y el primero que empieza a soñar es Lola, para luego poder transmitir ese sueño y que ustedes lo vean plasmado en realidad dentro de un folleto, ya sea virtual o que lo tengan físico, pero eso es un poco la esencia y el concepto de viajes que tenemos en Europa Mundo. Primero lo hacemos nosotros, lo vivimos, lo soñamos, lo pensamos, en este caso por ser destinos de Oriente, Extremo, Lejano o Medio Oriente, a cargo de Lola, y luego ustedes lo verán reflejados. Por eso siempre cuando hablamos de destinos propios, recuerden que automáticamente también incorporan la flexibilidad de Europa Mundo, es decir, que puedan comprar una parte, que lo puedan sectorizar, que puedan ir en la opción a compartir, es decir, todas las propiedades que ustedes saben que tiene la flexibilidad de los viajes de Europa Mundo, cuando incorporamos nuevas rutas es de esa forma. Y aquí tienen a la autora de todas estas rutas, entonces qué mejor que conocerlas y que espero que disfruten muchísimo del viaje. Anímense a hacer preguntas al final, que irá viendo seguramente el equipo de VIE para transmitírsela a Lola, porque la realidad es que es un libro abierto y hoy lo hace desde una oficina, pero este viaje ya lo hizo varias veces en el mismo lugar y lo transmite de una forma muy particular y muy linda, así que espero que lo disfruten. Y bueno, Lola, todo tuyo este espacio. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todos ustedes. Buenas tardes para mí, que estoy en España. Y quisiera darles la bienvenida, sobre todo mi mayor agradecimiento por la formación que ustedes están teniendo y aprovechando estas circunstancias para formarse de la mejor manera como agentes posibles. Sobre todo por una razón, porque nosotros vendemos sueños, vendemos ilusiones y nuestro conocimiento es fundamental para que cuando un cliente se acerca a la agencia a pedir un programa, sepamos perfectamente cómo tenemos que vender lo que queremos, de alguna manera hacer que ese pasajero pueda cumplir con su sueño. Jordania, como muy bien explicaba Lucas, se ha convertido en producto propio desde el 1 de abril del año 2020 y como producto propio pues tiene todas esas ventajas, se puede sectorizar, no es necesario hacer la ruta completa, se puede hacer un pedacito, tiene logo de pasajero club, pasajero a compartir, es decir, tiene todas esas ventajas que ya conocemos de Europa Mundo, pero además de todo eso es un Jordania pensado por y para disfrutar, conocer el alma del país, descansar y sobre todo intentar entender un país que está en mitad de Oriente Medio. Por eso la capacitación no va a arrancar directamente con la ruta. No vamos a empezar como si fuera otro circuito normal y corriente, empezando que hacemos desde el día 1. Hay que situar Jordania en el mapa, pero en el mapa no me refiero geográficamente, sino en el mapa de Oriente Medio. Por eso la presentación va a constar de 3 partes. La primera parte es un poco introducción general, un poquito conocer la historia de Jordania, conocer sus particularidades, sus gentes, su hospitalidad, cómo es como país. Por otro lado, el segundo bloque será información práctica, donde vamos a ver qué documentación necesitamos, qué debemos guardar en la maleta, qué tipo de moneda se emplea en el país. En los días que no tengamos comidas o cenas, como cuánto dinero vamos a necesitar para poder comer o cenar por nuestra cuenta. Y por otro lado ya la tercera parte, y más extensa, evidentemente, es ya la ruta en sí de Europa Mundo. Así que como muy bien comentaba Lucas, a ver un segundito que tengo que dar a la diapositiva. Como muy bien comentaba Lucas, nosotros somos en el folleto el color ocre. El Departamento de Oriente, todo lo que son estos circuitos estarían entre la página 66 y la 220 y en lo que se llama Oriente Medio, Asia y Oceanía,
Pues es toda esta parte grande del mapa que ocupa desde África, Oriente Medio, el subcontinente indio, todo el sudeste asiático, hasta China, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Cómo crecimos tantísimo ya en viajes y en destinos, ya desde este año el folleto se dividió en dos grandes series. Por un lado, Oriente Medio y África, donde tenemos 53 viajes, de los cuales 43 son circuitos puros o combinados entre Israel, Jordania, Líbano, Turquía y Egipto. Y luego, por otro lado, hay otro gran bloque que es Asia y Oceanía, con 171 viajes, de los cuales 136 son China, Corea y Japón. De tal manera que Europa Mundo es actualmente el operador que tiene la mayor cantidad de circuitos de producto propio en China, Corea y Japón. Y ustedes nos pueden encontrar fácilmente en folleto o cuando van a hacer una reserva a través del online o de la web, porque pueden, como les digo, está dividido todos los destinos en dos grandes bloques, Oriente Medio con África y Asia y Oceanía. El circuito que vamos a presentar hoy es el Jordania Inolvidable, que está en la página 182. Es un circuito de 8 días, pero como vamos a ver, en Jordania se puede combinar con Israel y con Egipto. Y también hay circuitos en los que tenemos Jordania con Turquía. Y antes de empezar a hablar de Jordania, ¿verdad? Qué importante es las circunstancias que estamos viviendo. Yo no quiero transmitirles negativismo, ni muchísimo menos. Todo esto pasará, aunque se nos haga difícil, aunque se nos haga cuesta arriba, aunque pensemos que esto iba a ser más breve, como nos habían comentado en un principio. Pero como decimos nosotros en España, no hay mal que 100 años dure, por lo tanto yo tengo la esperanza de que esa vacuna va a salir antes de lo que esperamos, por el bien de todos, sobre todo por el bien de la economía a nivel mundial. Y sobre todo porque nadie va a perder las ganas de viajar. Yo creo que en cuanto nos digan que ya podemos salir, viajar es una necesidad. El haber estado en casa, lo que nos hace, y sobre todo a través de tantas webinars como muchos pasajeros están viendo, al igual que agentes de viajes, es soñar con a dónde voy a ir. El otro día salió un artículo muy bueno en El País, en la prensa española, sobre qué destinos ya la gente está apuntando donde quiere empezar a viajar, es decir, ya, y esto viéndolo por países, pues por ejemplo en España ya tienen ganas de ir hacia Dubái, o gente de Dubái quiere ir, por ejemplo, hacia Japón, es decir, ya se están haciendo estudios a nivel mundial de cuáles son los primeros destinos donde se quiere ir tras esta pandemia. Y es que yo creo que viajar es, y aquí les leo textualmente unas palabras, porque creo que es bonito empezar así en las circunstancias en las que nos encontramos. Viajar es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. Viajar es la capacidad de percibir, de crear vivencias, de descubrir el mundo gracias a la mirada de otros. Viajar es ser el protagonista de un libro de aventuras narrada por uno mismo. Es ser el autor que irá construyendo cada trama del relato con cada vivencia, con cada aroma, con cada paisaje, con todo aquello que esté dispuesto a dejarse sorprender por el camino. Viajar es crecer como seres humanos, es crecer a través de conocer, crecer a través de entender este bellísimo mundo que habitamos, porque viajero no solamente el que elige la ruta, sino el que está dispuesto a dejarse sorprender. Y yo creo que con estas palabras, pues arrancamos ya con ese sueño, con esa ilusión de empezar en Jordania. Y qué mejor que con un saludo a la jordana, es decir, Alan wa Shalan. Es un saludo árabe, pero fíjense que está compuesto de estas palabras. Al significa familia en árabe, sal significa comodidad. Es decir, cuando un jordano te dice Alan wa Shalan, que es un poco la palabra que vamos, la frase que vamos a encontrar en todo Jordania, desde el aeropuerto, en los folletos de turismo, en los propios receptivos, cuando nos reciben en el aeropuerto, es un poco que nos están diciendo siéntete en tu casa, siéntete en familia. Y eso ya nos está diciendo algo muy normal de los jordanos, es la hospitalidad. Es una palabra que van a ver ustedes que yo la utilizo desde que empiezo la presentación hasta que termino, porque el alma beduina corre por las sangres de todo jordano. ¿Dónde se encuentra Jordania? Bueno, pues estamos hablando de Oriente Medio, estamos hablando de Oriente Próximo constantemente. Este es un país que se encuentra acá con frontera en Siria por el norte, frontera con Irak, con Arabia Saudita y con Israel y los territorios palestinos. Para entrar a Egipto, recuerden que tenemos que cruzar por un pedacito al sur de Israel que sería Eilat. Y Jordania es un país bastante moderno, realmente como nación tiene casi 100 años, todavía
dentro de lo que es el ámbito de Oriente Medio, estamos hablando de un país bastante moderno, pero un país moderno con una historia sorprendente, porque una visita a Jordania implica interactuar con la historia. Es tropezarse con una ruina arqueológica, escuchar el tañido de una campana cristiana, porque no olvidemos que hay una población cristiana grande en Jordania. Es escuchar la llamada a la oración en una mezquita, es vivir esa experiencia de los grandes acontecimientos que han tenido lugar en este país y que además han determinado su presente. La historia está viva y es parte activa de Jordania, porque por aquí han pasado egipcios, asirios, babilonios, griegos, nabateos, romanos, cruzados, turcos. Todos construyeron ciudades y libraron batallas en estas tierras, dejando ricas influencias culturales. Y tanta historia está encerrada en este minúsculo reino que mide aproximadamente unos 89.000 kilómetros cuadrados y con una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. Vamos a conocer un poquito más, porque yo les decía que es un país moderno. Y es un país moderno porque no olvidemos que todo esto en el siglo XIX fue ocupado por el Imperio Otomano. El Imperio Turco, durante todo el siglo XIX, abarcaba hasta aquí, hasta la parte norte de Arabia Saudita, que se conoce con el nombre de Hiyaz. ¿Y qué sucede a finales del siglo XIX? Bueno, pues Faisal, que es hijo del gran jerife de la Meca. El jerife es el que cuida los lugares santos del Islam, que es la Meca y Medina. Bueno, pues Faisal decide, dado que es una persona muy respetable en el mundo árabe, crear la nación pan-árabe, crear una nación única que englobe a todos los países árabes de la zona como una manera de luchar contra el Imperio Turco. Llega la Primera Guerra Mundial y los ingleses ven con muy buena imagen esta posible creación panárabe, porque los ingleses estratégicamente les va a interesar luchar contra el Imperio Otomano, que en ese momento era aliado de Alemania, su gran enemigo. ¿Y qué es lo que hacen los ingleses? Apoyar a Faisal. ¿Y quién entra en escena? Bueno, pues en ese momento entra en escena el hermano de Faisal, que es Abdallah, y una persona inglesa que seguramente todos les va a sonar, que se llama Edward Lawrence, Thomas Edward Lawrence, más conocido por todos nosotros como Lawrence de Arabia, que es militar, escritor, arqueólogo y va a ayudar en la coordinación y suministros de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, comienza esa primera revuelta en el sur, en Aqaba, y van empezando a derrotar a los otomanos desde el sur hacia el norte. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Otomano, pero lo que los ingleses habían prometido no se cumple y se frustra esa posible nación panárabe. Los territorios se dividen entre Francia y Gran Bretaña. Francia se queda con Siria y el Líbano y Gran Bretaña se queda con la jurisdicción de Irak, toda esta parte de aquí que era Jordania, que hoy ocuparía lo que es Israel, Palestino y la Jordania actual. Y habrá que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial a que ya se produzca la independencia y el surgimiento de los países que hoy conocemos como Oriente Medio. Así pues, para de alguna manera compensar esa traición, lo que hace el Imperio Británico es que a Faisal le da la jurisdicción sobre Irak, a su hermano Abdallah le da la Transjordania con salida al Mediterráneo, y cuando nace Jordania en el año 1946, Jordania tiene este pasillo que era para comunicar Irak con el Mediterráneo, pero en 1948 surge Israel como país. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que muchos palestinos que se encontraban aquí cruzan al otro lado del río Jordán a formar parte de Jordania y son ciudadanos ya de pleno derecho con su pasaporte y nacionalidad jordana. En 1967 se produce una guerra entre Israel y Jordania, es el momento en que Israel ocupa los altos del Golán, que entonces era de Siria. Toda esta parte de aquí que pertenecía a Jordania, desde la Jerusalén Este, lo que hoy llamamos los territorios de la Autoridad Palestina o Cisjordania, lo pierde Jordania, y a partir de 1952 las fronteras de Jordania se quedan al otro lado del río Jordán y cambia el nombre por Reino Hachemita de Jordania. Hachemita porque no olvidemos que el primer rey de Jordania es Abdalá, viene de una familia de Arabia Saudí que pertenece a la gran tribu Hachemí, que son los grandes cuidadores de los lugares santos del Islam. Por eso la familia real jordana es muy querida, muy respetada, porque se supone que el actual rey, que es Abdalá II, hijo de Hussein, que es el cuarto monarca
de sucesión en Jordania pertenecería o vendría de la línea directa de Mahoma o de los cuidadores de los lugares santos del Islam. Él está casado con una palestina, que es Rania de Jordania, y algo que también les va a llamar muchísimo la atención es la bandera jordana, con esos 4 colores que seguramente les va a resultar muy familiar porque casi todos los países del entorno comparten al menos 3 de los 4 colores. Y es que estos eran los colores de la bandera pan-árabe, que tiene que ver con Mahoma y que tiene que ver también con las diferentes dinastías del Islam. Así, por ejemplo, el color blanco, que es el que vemos aquí en el centro, sería el color del estandarte de Qusay y pertenecería también a los omeyas de Damasco y a los almohades. El color negro, que lo vemos en la parte superior, es el color de la Kaaba. Ahora están en plena peregrinación a la Meca. Y también era el color de la dinastía de los abasides y de los almorávides. El color verde era el turbante de Mahoma, que agitaba al aire para, de alguna manera, enardecer a los suyos. Y también es el color de la dinastía fatimida. El color rojo es el color de los hachemitas, es el color de los cuidadores de los lugares santos. Y aquí en el centro hay una estrella de 7 puntas que representan los 7 versos de la primera sura del Corán. Por lo tanto, estos colores ya sabemos que comparten Irak, Libia, Siria, Egipto, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes. Por eso nos resultan tan familiares todas las banderas de los alrededores de Jordania. Y ahora ya pasamos a conocer un poquito cómo es el país geográficamente. Miren, el 90% del territorio, si se fijan, es completamente árido. Solo el 10% del país es cultivable. Cultivable en esta parte de aquí, lo que sería la parte norte, la zona del río Jordán y un poquito la parte del Mar Muerto, ¿verdad? Porque en esa zona es un clima más tropical y puede dar lugar a cultivos, sobre todo cultivos de invernadero. De los 10 millones de habitantes que tiene Jordania, el 70% viven en ciudades, principalmente Amán, la capital, que con el extrarradio son 4,5 millones de habitantes. Otras ciudades grandes es Irbid, al norte, casi frontera con Siria, Aqaba, al sur, y hoy la 4ª ciudad más poblada no es una ciudad, es un campo de refugiados. Como vamos a ver ahora en un ratito, el campo de refugiados de Ashraq, con cerca de 80.000 personas. Bueno, el 24% de la población vive en zonas agrícolas y solamente el 6% en lo que es zona desértica. La gran parte de la población viene de origen beduino, de los cuales 40.000 son nómadas, es decir, nómadas como hace 2.000 años, que van buscando fuentes de agua para poder alimentar al ganado. Podemos ver que solo el 10% del territorio es cultivable, la agricultura representa el 3% del Producto Interior Bruto y también vemos que desde los años 60 Jordania destaca por estas reservas naturales, son cerca de 1.000 kilómetros cuadrados y es el primer país en conservar la biodiversidad en Oriente Medio. 4 zonas muy bien diferenciadas, la zona norte, como les digo, más fértil, es toda parte del desierto del este, que es sobre todo de roca y arena, la parte del Mar Muerto, que es una zona más fértil, como les digo, donde se encuentran cultivos en invernadero, y la parte sur, que es una zona desértica de montaña, de ahí el nombre de Jebel, donde pueden alcanzarse hasta 1.754 metros de altura. ¿Y cuál es la riqueza del país? Porque Jordania no tiene petróleo. Jordania apenas tiene recursos hídricos. Solamente hay 2 ríos en el país, el río Jordán y el río Yarmouk, que hace frontera con Siria. Bueno, pues lo más importante en la economía de Jordania es el fosfato, es el 5º país en producción a nivel mundial, potasa es el 2º país, cemento y sobre todo el turismo, que es el 9% del Producto Interior Bruto. Y aquí tenemos el gran paradigma de Jordania, como una monarquía que nace de la nada, en un territorio desértico, que apenas tiene recursos hídricos, que vamos a ver que ha aumentado su población por la gran cantidad de refugiados que tiene dentro de sus fronteras. Sin embargo, hoy se ha convertido en el mayor país de estabilidad política en todo Oriente Medio y necesario para el equilibrio de la zona. Vamos a cambiar un poquito y vamos a conocer la gastronomía jordana, porque la gastronomía jordana, estamos hablando de un país que es el Levante Mediterráneo, tiene muchísima influencia de Libia y de Siria, y hay 2 grandes cocinas dentro de Jordania. Por un lado, la gran cocina pan-árabe y por otro, la beduina.
Y en la pan árabe es lo que estamos viendo en la foto, ya que para la gran mayoría de los jordanos, nada más levantarse, lo más importante es el desayuno. Y empieza con un desayuno a base de huevos, aceitunas, queso, crema agria y sobre todo el pan. Es un pan de cereal, es un pan de harina de cereal sin levadura, es lo que se conoce también en Jordania como aish, que significa vida. Y todo esto después, ese pan también se acompaña en el almuerzo y en la cena, y lo podemos ver con una gran cantidad de platitos que reciben el nombre de meze. Meze son la cantidad de platos fríos que vienen delante de lo que es el cordero, la carne o el arroz, y sobre todo, bueno, pues platos que ya son internacionales, como por ejemplo el hummus de garbanzos. También hay hummus de berenjena, que recibe el nombre de baba ganoush, con zumo de limón, perejil picado. Luego, por ejemplo, la famosa tabulé, que es esa ensalada que se hace con hierbabuena, con cilantro, con trocitos de tomate, de cebolla, de pepino. También está el kibé, que son las albóndigas rellenas de carne picada. Esto sería más o menos la gastronomía panárabe. Y luego la gran gastronomía beduina, que es el plato típico de Jordania, es el mansaf. El mansaf, que es el plato tradicional jordano, beduino, se prepara sobre una gran fuente y es el plato que se utiliza sobre todo para las celebraciones y para las ocasiones especiales para estar en familia. Simboliza la hermandad. Entonces se pone un gran plato, una base de arroz y encima se coloca carne de cordero, se sientan alrededor de la mesa, cada uno con la mano derecha, porque la mano izquierda, recuerden que en el Islam es la mano impura, por lo tanto con la mano derecha se agarra la comida del plato, se hace como una especie de bola, se coloca sobre el pan y ya se ingiere. Bueno, pues esta sería la comida típica beduina. Nosotros en nuestro circuito tenemos 8 servicios de media pensión incluidos, comidas o cenas. Solamente no tenemos las cenas en Amán y cuando llegamos a Aqaba es libre, tanto el almuerzo como la cena. Por lo tanto, ¿qué nos puede costar comer o cenar en esos 4 servicios que no están incluidos? Bueno, pues nos costaría entre 18, 20 dólares aproximadamente, depende, porque también hay lugares más internacionales donde uno puede hacerse una pizza con una bebida. Recuerden que estamos en un país musulmán, por lo tanto el alcohol es un poco más caro, como puede ser la cerveza, y bueno, pues en torno a los 18 o 20 dólares por persona sería lo que necesitaríamos los días que no tenemos el almuerzo o la cena incluida, que recuerden son las 3 noches en Amán, si venimos el primer día, y luego el día que estamos en Aqaba, que es día libre, comida y cena. Más gastos, pues las compras, los souvenirs, porque en Europa Mundo lo tienen todo incluido. Tienen incluido todas las entradas, solamente el día que vamos a Petra, como les voy a indicar más adelante, no está incluido lo que es la Petra nocturna, pero luego les voy a indicar lo que nos costaría aproximadamente. Bueno, pues es un país con una diversidad étnica importante, el 98% son árabes, sobre todo que vienen de la península arábiga, el 2% son minorías chechenias y circasianas, que llegaron, son musulmanes del Cáucaso, que huyeron de Rusia en el siglo XIX, y como les comento, la gran mayoría pues son de origen beduino del desierto, 40.000 son nómadas actualmente y se dedican a la ganadería. En cuanto a la religión mayoritaria es el islamismo suní, hay un 4% de cristianos repartidos entre católicos, coptos, armenios, protestantes, sirios ortodoxos y una proporción muy minoritaria de chiíes y drusos, que principalmente viven al este de Amán, en la zona de los castillos del desierto, muy dirección como si fuéramos hacia Irak. Y aquí tenemos una imagen del típico beduino. Las raíces beduinas han influenciado en la mentalidad jordana, sobre todo el valor otorgado por los buenos modales, la cortesía, la dignidad, la lealtad, la hospitalidad. Y aquí vemos un poquito los trajes típicos jordanos. Aquí podemos ver el de la mujer del desierto. Son trajes negros bordados a mano, que reciben el nombre de tou, el típico vestido, que se bordan con punto de cruz, con flores de colores, y las mujeres, para protegerse del viento del desierto, se colocan justamente delante de la cara esta especie de manto que va bordado con monedas doradas. Entonces es el traje típico. Y luego, por supuesto, no debemos olvidarnos de la jata jordana, este pañuelo blanco y rojo, que es el símbolo típico jordano, o también conocida como la kefilla, es el pañuelo tradicional árabe, hecho normalmente de tela de algodón,
se suele llevar de diferentes formas a la cabeza o bien sujetado con el agal, que es este cordón de color negro, y el agal también depende de la juventud o la edad de la persona que lo lleva. Por ejemplo, cuanto más joven se es, más fino es el agal, cuanto más mayor es la persona, más grueso es el agal. También como un símbolo de respeto, ya visualmente, viendo el cordón del agal que se hace con pelo de lana de cabra, ya viendo el agal uno ya sabe más o menos que tiene delante a un adulto o a una persona más joven. Se puede colocar de diferentes formas, se puede colocar tapando la nariz o la boca, porque también se protege de la arena del desierto y del polvo del desierto, y en los colores tienen mucho que ver también con el lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, el color blanco y rojo es el color de los jordanos, porque el rojo es el color hachemita, es el color de las monarquías, por eso también lo podemos encontrar en el mismo color en Arabia Saudita. El color blanco y negro es el de las grandes repúblicas, como el caso de Palestina o el caso de Siria, y el color blanco lo utilizan sobre todo los países del Golfo. Mide 1,20 por 1,20 y luego se decora con una serie de flecos alrededor, así que ya conocemos un poquito más de la vestimenta. Y aquí en el centro tenemos pues, una mujer típica jordana. En Jordania, a pesar de ser una dinastía suní, a pesar de ser mayoritariamente suníes, no es un país muy ortodoxo musulmanes. Pasa un poco como en Turquía. Vamos a encontrar a muchas mujeres que visten a la occidental y no todas llevan el pañuelo en la cabeza. Y nosotros como occidentales, cuando visitemos Jordania nos va a pasar lo mismo. Estamos en un país musulmán, pero en las zonas más turísticas, como cuando estemos en Petra, en el desierto de Wadi Rum, en el Mar Muerto, en Geraz, no pasa nada porque vayamos en pantalón corto o con camisetas de tirantes, porque hay mucho turismo. Pero en algunas zonas, como por ejemplo cuando ya visitemos Madaba, Montenevo, que ya estamos hablando de zonas más cristianas y también que estamos visitando lugares santos, pues ahí se recomienda pues, vestir un poquito más pudoroso. Pues a lo mejor ropa hasta la rodilla o tapar un poquito los hombros en señal de respeto cuando entremos a las iglesias. Porque fíjense, estoy diciendo, entramos a iglesias en Jordania. Bueno, y vamos a ver un poquito algo también que nos va a llamar mucho la atención en Jordania, es, como les he dicho, la hospitalidad con mayúsculas. Hospitalidad porque yo estoy insistiendo, estamos en un país en mitad de Oriente Medio, rodeado de países con una situación complicada como es Siria, como es Irak, y sobre todo un país solidario con sus vecinos, un país que no tiene recursos petroleros, un país casi desértico en su 90%, como estamos diciendo, que apenas tiene recursos hídricos. Sin embargo, es un país que abre las puertas para aquellas personas que en su alrededor lo están pasando mal. Es el caso de los refugiados en Palestina, cuando se funda el Estado de Israel, que 2 millones pasaron para Jordania. Es el caso de la guerra civil de Siria desde el año 2011, que ya vamos para 10 años de guerra, y que en los momentos más crueles de la guerra, 2013-2014, llegaron a entrar cerca de 1.200.000 sirios ahora mismo en Jordania. Fíjense, actualmente las cifras son de ACNUR, que las hemos conseguido a través de la Fundación de Europa Mundo. En estos momentos hay cerca de 748.000 refugiados en Jordania. Estos son los 3 campos más grandes. Estaríamos hablando del campo de Zaatari, el campo de EJ y el campo de Ashraq. De los 5,5 millones de sirios que están fuera de Siria por la guerra civil, Turquía tiene el 65% de refugiados y el tercer país es Jordania con casi el 12%. Decirles que Jordania dedica el 6% de su Producto Interior Bruto en ayuda a los refugiados. Repito, un país solidario con mayúsculas. Nosotros en Europa, con mayor cantidad de recursos, no tenemos ni la mitad de lo que realmente Jordania es capaz de aceptar, teniendo en cuenta que también llegaron refugiados de la guerra de Irak, de la guerra del Golfo, o como les digo, los sirios de la guerra civil. Y ahora vamos a pasar ya al segundo bloque. ¿Qué tal de este primer bloque? ¿Se nos ha quedado alguna duda? ¿Todo correcto? Venimos todo bien, Lola, todo perfecto. No sé si tienen Bien, alguna consulta, Guille, por ahí. No, por ahora preguntas no hay, así que sigamos adelante. Las hacemos al final. perfecto.
Muy bien, pues entonces ya pasamos al segundo bloque, que es información práctica. Recuerden que nosotros siempre en el voucher tenemos, ¿verdad?, la información de mi viaje, el teléfono del transferista, que en este caso el transferista es nuestro receptivo en Jordania, y cualquier problema que ustedes tengan, llaman directamente al transferista y les vendrá a buscar, o si a lo mejor se ha adelantado el vuelo, se ha atrasado, cualquier problema, pueden llamarles siempre a través del teléfono que vemos en mi viaje o en el bono que ustedes llevan consigo mismo. ¿Qué se necesita para entrar a Jordania? Bueno, pues los argentinos todos necesitamos visado de entrada, pero desde el año 2015 Jordania, para abrirse más al turismo, apoya de tal manera que si uno contrata un viaje a Jordania y está más de 48 horas y se contrata un viaje a Jordania a través de un receptivo local, ese visado se puede tramitar a través de ese receptivo de manera gratuita. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Ustedes hacen una reserva de Jordania con Europamundo Vacaciones. Mis compañeros del departamento del área de Oriente Medio les van a pedir el pasaporte escaneado y les van a pasar este formulario para que lo rellenen sus pasajeros. Recuerden, tienen que viajar con el mismo pasaporte con el que se solicita el visado. Y esto es muy importante, porque saben ustedes que muchos argentinos tienen doble nacionalidad, argentina española, argentina italiana. Entonces, hay gente que a lo mejor nos pide el pasaporte, nos pide el visado con pasaporte argentino y luego viaja con pasaporte italiano. Y es un problema. Entonces, recuerden siempre, hay que solicitar el visado con el pasaporte con el que se vaya a viajar. Entonces, una vez que ustedes a Europamundo ya nos han dado los datos, mis compañeras hacen esa tramitación con nuestro receptivo local y cuando su pasajero llega a Jordania, al bajar del avión, va a tener a nuestro representante y en la parte de aduana no va a tener que pagar los 40 dinares que cuesta el visado jordano, porque ya se ha tramitado a través de Europamundo, entonces simplemente le colocarán el visado, pero repito, no tendrán que pagarlo en Jordania porque ya se habrá tramitado a través de Europamundo. Recuerden que Jordania tiene tasas de salida, pero solo se pagan las tasas de salida cuando salimos por frontera terrestre. Circuito como es el Jordania inolvidable, que entramos por el aeropuerto de Amán y salimos por el aeropuerto de Amán, no se pagan tasas de salida. Si de Jordania continuamos a Egipto, terrestre, desde Aqaba, tenemos que salir de Jordania, entrar por un pedacito de Israel y luego ya entraríamos a Egipto, ahí sí hay que pagar, en la frontera de Aqaba con Israel, tendríamos que pagar $15 de tasa de salida. Esta información que están viendo ahora está en el folleto de Europamundo, lo pueden ver según qué circuito está puesto en la misma etapa. Simplemente recordarles que como nosotros tenemos el circuito de Jordania combinado con Israel, con Egipto, simplemente recordarles los precios de las tasas de entrada, salida, para los diferentes combinados que tengamos en folleto. Pero recuerden que lo tienen puesto en el mismo catálogo, en la misma etapa que corresponda según el combinado. Y una vez más, recordarles que solamente la tasa es cuando salimos de Jordania hacia Egipto, cuando combinamos Jordania con Egipto, terrestre. Clima. Bueno, estamos hablando que el 90% es un país desértico, por lo tanto, ¿cuándo la temperatura es más elevada? Pues en verano, por eso lo tenemos con el calor rojo, un calor muy seco, llegando a los 40 grados de temperatura. Y hay que tenerlo en cuenta, porque no olvidemos que muchas zonas que vamos a visitar, como es la zona arqueológica de Geras o es la zona arqueológica de Petra, no tienen apenas sombra. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y los meses que van de mayo a junio y septiembre, la temperatura es un poquito más baja, ya llegaríamos a los 30 grados centígrados, 86 grados Fahrenheit. La mejor época para viajar, marzo, abril, octubre, noviembre, con temperaturas medias de 25 grados centígrados. En invierno perfectamente se puede ir, por eso ustedes verán que Europamundo tiene salida semanal durante todo el año, pero recuerden que en invierno la temperatura es más baja por las noches, en el desierto hace frío por la noche y las horas de luz son más cortas, porque a las 5:30, 6 de la tarde anochece entre noviembre y febrero. Por lo tanto, mejor época para viajar, marzo, abril, octubre, noviembre. ¿Que no podemos en esos meses? ¿Cuál sería el siguiente ranking en el que sería mejor viajar? Pues sobre todo por horas de luz, mayo, junio y septiembre. Y las horas y los meses de máximo calor, julio y agosto.
Y eso nos recuerda qué es lo que tenemos que guardar en nuestra maleta. Bueno, pues por supuesto gafas de sol, porque van a ver que la luz es muy fuerte en el desierto, un gorro, una gorra, un sombrero, que lo podemos comprar perfectamente cuando lleguemos al destino, en las 20.000 tiendas de souvenir que nos vamos a encontrar, bañador, porque hay hoteles con piscina, pero no olvidemos que vamos a dormir en el Mar Muerto y también en Aqaba, que es una zona de playa, calzado cómodo para poder caminar, porque en algunos lugares vamos a andar más de 2 horas, por lo tanto hay que llevar calzado cómodo. Yo les aconsejo ropa de algodón, o bien pantalón corto, o bien pantalón ancho de algodón, que les dé menos calor si están viajando en la franja que va desde mayo hasta octubre, y crema solar, importantísimo, porque como les digo, vamos a andar por lugares donde en algunos sitios hay poca sombra donde nos podamos refugiar. Por tanto, crema solar y la sonrisa, porque sin la sonrisa que estamos de vacaciones no haríamos nada. La moneda jordana es el dinar. Tenemos billetes, como podemos ver aquí, desde 50 dinares, 20 dinares, 10 dinares, 5 dinares. El tipo de cambio es $1 0,70 dinares o €1 0,81, y la palabra dinar viene del latín denarium, que era la moneda que se utilizaba por los romanos y que se han encontrado muchas de estas monedas en la ciudad de Geras. Aquí vemos los diferentes monarcas que ha tenido el país, entre ellos el padre de Faisal o el padre de Abdalá, que fue el primer rey de Jordania, que era el gran jerife de la Meca. La electricidad, 230 voltios, el tipo de clavija, tipo CDFGJ, y sobre todo las propinas. No olvidemos, en ninguno de los circuitos de Oriente de color ocre está el maletero incluido. La serie ocre tiene dos grandes rasgos. Uno, nosotros no tenemos maleteros incluidos. Dos, el tipo de productos como un más incluido, pero con una categoría hotelera superior. Porque si se dan cuenta, en la serie ocre no hay opcionales. Y no hay opcionales por la gran cantidad de servicios que incluimos en nuestros circuitos. Ustedes agarran un circuito de China, de Corea y Japón, van al precio incluye y casi ocupa una página entera. Todos los servicios, medias pensiones, entradas, ferries, funiculares, paseos en barco, trenes, etc. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. En este caso no tenemos el maletero incluido, pero si alguien necesita que le suban la maleta, normalmente se paga $1 por cada $1 ida, otro $1 vuelta. Restaurantes, igualmente, no hay nada en concreto. Normalmente por costumbre se suele dejar $2 o $3 por persona por servicio, y aquí sí que es verdad que tanto para el guía como para el conductor es una costumbre, si uno ha recibido un buen trato, si el guía ha estado muy acorde y sobre todo, bueno, pues ha sido un guía muy completo. Aquí podemos entre 3 4 dólares por persona por día para el conductor y entre 5 8 dólares por persona por día por servicio. La propina no es casi obligatoria como en Israel, donde ustedes saben que decimos que la propina no es obligatoria, pero en Israel, si un guía no lo recibe, nos puede mirar mal. En el caso jordano, repito, la gente es muy hospitalaria, pero sí que es verdad que la propina para ellos es un complemento con respecto a su salario. Así que se lo comento un poquito para que lo tengan en cuenta. Y ya de aquí simplemente recordar un poquito los conceptos de ruta, porque ya entramos a conocer el destino, ya vamos a ver las etapas y lo que hacemos cada día. Y recuerden un poquito que, como yo les decía, el producto es muy de la línea de un más incluido, porque apenas hay espacio para opcionales debido a cómo utilizamos el tiempo al máximo para aprovechar y conocer el país, pero sobre todo los grandes contrastes. Miren, Jordania es un país con distancias en carretera cortas. Por lo tanto, ¿esto qué nos hace? Nos hace que podamos descansar, que disfrutemos del destino. Es un viaje muy completo y muy tranquilo, que cuenta mucho con los contrastes. Vamos a poder ver, por ejemplo, los castillos del desierto, castillos de los cruzados. Vamos a conocer grandes zonas arqueológicas como puede ser Petra o Gerás. Del desierto de Wadi Rum nos vamos hasta las aguas con peces de colores como es la zona de Aqaba. Y del Mar Muerto, esta gran masa de agua salada, nos va a sorprender con las zonas como Wadi Mujib, que aunque no pasamos, pero sí es importante que sepan que existe, que es una de las reservas naturales de la biosfera más importante del país.
Así que, ¿por qué comprar Jordania con Europa Mundo? Bueno, pues yo creo que aquí hay sobre todo 6 razones básicas. Por un lado, es un turismo de bienestar, porque no olvidemos que dormimos en el Mar Muerto para dar la posibilidad de que nuestros pasajeros puedan bañarse en las aguas del Mar Muerto y disfruten de esa cantidad de minerales que ayudan a que la piel se nos quede muchísimo más bonita. Es un turismo cultural, porque visitamos lugares arqueológicos. Es un turismo vivencial, porque dormimos en el desierto, dormimos en el Mar Rojo, dormimos en el Mar Muerto, por la tolerancia, porque vamos a dar unas palabras por la paz en Ahlun y vamos a conocer esa hospitalidad jordana, por la gastronomía, porque no podemos hablar de que Jordania es uno de los países donde mejor se come si Europa Mundo no tuviera incluido 8 servicios de media pensión, tanto en los self-service de los hoteles cuando lleguemos para cenar, o bien en restaurantes típicos cuando estemos almorzando en algunas de las ciudades más importantes. Y ya vamos a pasar a la ruta, que ya empezamos nuestra ruta llegando el primer día a Amán, donde el primer día es llegada, traslado al hotel y tiempo libre. Miren, Amán no es una ciudad que tenga la belleza de Estambul, ni del Cairo, ni de Damasco. Pero si ustedes llegan y tienen tiempo libre, sí les recomiendo al menos que salgan para conocer algunos aspectos importantes de la ciudad. No olviden que la palabra Amán viene de los amonitas, que fueron los fundadores, las grandes, en la antigüedad clásica, en la época de la Biblia, del Génesis, todo lo que hoy es Jordania estaba dividido en lo que era Edom, Moab y los amonitas al norte. Según cuenta el Génesis, sería fundado por Lot y su hija menor, de ahí el nombre de los amonitas. Bueno, pues esta Jordania, esta ciudad de Amán, fundado por los amonitas, fue después ocupada por los griegos, que le dieron el nombre de Filadelfia, y se incorporará con los romanos, haciendo de ella una ciudad floreciente porque estaba muy cerquita de Geras y en una de las rutas más importantes para los romanos, que iban desde Damasco hacia el Éufrates, hacia la parte más oriental de Oriente Medio. Así que Jordania se levanta, Amán se levanta sobre 7 colinas como Roma, pero como la ciudad ha crecido tantísimo, hoy son cerca de 20 colinas. Por lo tanto, es una ciudad que no es completamente llana, tiene diferentes desniveles. Y se le conoce con el nombre de la ciudad blanca, por esta piedra caliza de los alrededores de la ciudad. Y como les digo que Amán tiene un pasado romano muy importante, si tienen tiempo libre les aconsejo subir hasta la Ciudadela, que es el punto más alto de la ciudad, y ya en la Ciudadela podríamos encontrar el templo de Hércules. ¿Ven? Estos son las ruinas. Alrededor había una muralla que rodeaba todo el templo romano con cerca de unos 1.700 metros de perímetro. Es la colina más alta, estamos a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí se puede ver perfectamente la ciudad de Amán. Y además, como después de los romanos llegaron bizantinos, llegaron también los omeyas, los omeyas fueron los que fundan la ciudad de Damasco, pues también construyeron palacios en esta parte alta de la colina. Así que se puede ver este palacio omeya que cuando se hacen viajes, por ejemplo, de incentivo, y lo digo por si algunos de ustedes tuvieran que montar un viaje de incentivo, que sepan que en el Palacio Omeya, que se encuentra aquí en la Ciudadela, se pueden hacer cenas en el interior. Se montan las mesas, se hace una luz especial y realmente es muy bonito poder hacer algo especial, como les digo, en el Palacio Omeya de la Ciudadela. Y una vez que bajamos de la Ciudadela, ya la parte baja de la ciudad, destaca sobre todo el Teatro Romano, que miren cómo se hizo aprovechando la pendiente, ¿verdad?, de la colina. Tenía capacidad para más de 5.000 personas y es un lugar de encuentro de las familias, los chavales jugando al fútbol, la gente es donde se encuentran sobre todo el fin de semana. No olvidemos que el fin de semana en un país musulmán, al igual que en el país judío, es el viernes y el sábado. El domingo se trabaja. Y ya desde aquí, desde donde está el teatro, nos daría acceso hacia lo que se conoce la calle Rainbow Street, que es donde está el foco, el mercado. Destaca esta mezquita, la mezquita de Al-Hussein, que es una mezquita que fue fundada por el primer rey Abdalá I en el año 1924. Y desde aquí, como les digo, ya se entraría a la calle Rainbow, donde está el foco. El foco que tiene desde alimentos, especias, souvenir. Y entre los souvenirs, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Algo que podemos traer a la familia, a los amigos cuando vayamos de viaje. Estas botellas de cristal que surgen en lo que es Wadi Rum,
y se hace con una arena que se tiñe de colores, se pasa por un tamiz para que la arena sea muy fina y después se coloca dentro de la botella con un embudo y una caña. Con la caña se van haciendo los dibujos y van dejando caer la arena de diferentes colores para poder hacer por los dibujos como puede ser el dromedario, el cielo, los pájaros, etc. Esto que nace en el desierto de Wadi Rum rápidamente se expande por todo Jordania y estas botellitas de arena que están perfectamente selladas, por lo tanto no se van a desparramar ni se va a perder la arena de dentro, está completamente sellado, pues es un regalo bien bonito que podemos comprar en cualquier lugar de Jordania que visitemos, ya sea Amán o ya sea más adelante Wadi Rum o Petra. En todo el camino de Petra vamos a ver muchos puestos, incluso vamos a poder ver cómo la gente, cómo los artistas o los artesanos hacen estas botellitas. Y luego, bueno, pues simplemente antes de abandonar Amán, recordarles que hay otras dos mezquitas importantes que tiene la ciudad. Una es la mezquita azul o del rey Abdalá, que fue hecha por su nieto Hussein. Es la mezquita más grande de todo Amán, con su cúpula de 35 metros de diámetro, y es la única en la que los que somos no musulmanes podemos entrar a visitar. Y luego la última mezquita, que es muy bonita, con piedra blanco y negro, fue realizada con piedra traída desde Siria, es la mezquita de Abu Darwish y está levantada en otra de las 7 colinas fundadoras de la ciudad de Amán. Bueno, pues esto es lo que podríamos hacer un poquito en el tiempo libre si llegamos el primer día y no tenemos nada, porque la visita de Amán no está incluida en el City Tour, no tenemos City Tour en Amán, aunque sí que es verdad que procuraremos, viniendo de alguna de las excursiones, dar un pequeño paseíto para que encontremos o conozcamos un poquito cómo es la ciudad, pero no hay apenas tiempo, como vamos a ver en las siguientes etapas, para poder llegar hasta la ciudadela. En Amán vamos a estar alojados en el Hotel Mena Tiche, es un hotel de 4 estrellas. Recuerden que como estamos empezando con un producto propio, cuando empezamos con un producto propio hasta que las series se consolidan, tenemos que salir al mercado con un producto y con un precio competitivo. Cuando las series ya se consoliden, pues más adelante tiraremos a hoteles ya de 5 estrellas, categoría superior, porque es verdad que la hotelería en Jordania es muy buena, muy buena. Comparado, por ejemplo, a Israel, un 4 estrellas en Amán no genera reclamos. En Israel, como saben ustedes, a pesar de que se ha creado ya muchísima hotelería, pero sigue siendo más un poco la línea de Italia, ¿no? la línea que tenemos en Israel. En Jordania es una hotelería 4 estrellas muy correcta, estándar, y nos alojamos en Amán 3 noches. ¿Por qué? Porque durante 2 días no vamos a tener que llevar maleta. Podemos deshacer la maleta en la habitación porque los siguientes días serán excursiones radiales desde Amán. El día 2, desde Amán nos vamos hacia Ajlún y en Ajlún nos vamos a encontrar con los compañeros que vienen de Israel, porque tendremos compañeros que desde Jerusalén suben por el puente Sheikh Hussein, cruzan la frontera y ya llegan con nosotros. Y en Ajlún nos juntamos, como les digo, los que hemos empezado en Amán con los que vienen desde Jerusalén. Y ya desde Ajlún visitaremos el castillo, vamos a comer en Ajlún, este día tenemos el almuerzo incluido el día 2, visitaremos las ruinas de Yeraz, llegamos a Amán y la cena es libre. ¿Qué hacemos de kilómetros? Pues 146 kilómetros durante todo el día. Llegamos primero a la reserva forestal de Ajlún, que es donde se encuentra el castillo, y nos va a llamar muchísimo la atención porque, como yo les decía, es una de las zonas más fértiles del país. Una zona donde se encuentran pinos, algarrobos, pistachos, olivos, y es uno de los lugares que más atrajo a la población desde la antigüedad. Y nos vamos a encontrar también con muchas pequeñitas aldeas salpicadas con huertas de higueras. Y aquí, en esta reserva forestal, en lo alto de una colina, a unos 1.200 metros de altura, se encuentra el castillo de Ajlún. Este castillo que fue realizado por los musulmanes, por el nieto de Saladino, con una doble función. Por un lado, con la función de proteger a los peregrinos que desde Damasco iban hacia los lugares santos como la Meca, y por otro lado también para proteger las minas de plata que se encontraban aquí, con la cual se realizaban diferentes tipos de armamento. Originalmente el castillo tenía 4 torres, ¿ven? Pero algunas de las torres han sido destruidas, pues aparte de las guerras, porque hubo 2 grandes terremotos en Jordania, en 1837 y en 1927. Estas torres se construyeron con la piedra que se obtuvo de aquí del foso. Nosotros tendremos que entrar a través del foso al interior del castillo
Aquí podemos ver los matacanes, desde aquí se echaba aceite hirviendo para evitar que el enemigo entrara al interior del castillo, y llama muchísimo la atención, sobre todo, de este castillo nos vamos a encontrar algunos restos bizantinos de mosaicos, porque el castillo se levanta en el siglo XII sobre un antiguo monasterio católico, de ahí que tuviera en el pavimento, tengamos algunos mosaicos de este monasterio. Sobre todo vamos a ver las paredes anchas con más de 2 metros de espesor, y el cuidado del agua, porque lo que hicieron los soldados en esta época fue crear grandes cisternas para guardar el agua en el interior del castillo y así poder sobrevivir a cualquier tipo de asedio durante numerosos meses. Y de aquí, desde el castillo de Ajlún, vamos a visitar el centro de la ciudad y nos vamos a parar en este lugar, que son 2 iglesias. La parte de abajo es la iglesia de San Sergio, la parte superior es la iglesia del Espíritu Santo, construida en el siglo XIX, la más antigua, y a mitad del siglo XX, la más actual. Y fíjense, esta iglesia católica se encuentra enfrente de la mezquita de Ajlún, una de las mezquitas más antiguas, con más de 600 años de antigüedad, y sobre todo más respetadas en Jordania. Así que cuando lleguemos podemos encontrarnos con la llamada a la oración Allahu Akbar, Allahu Akbar, y al mismo tiempo sonando las campanas de la iglesia. Y aquí en el interior vamos a tener unas palabras, una oración por la paz, unas palabras por la convivencia y por la tolerancia. Porque, como les digo, Jordania es uno de los países con mayor nivel de tolerancia con respecto a su entorno. Y aquí, como les comentaba Lucas, en esta foto nos encontramos, bueno, pues el CEO de Europa Mundo, Luis García, mi compañera Ana, que es la coordinadora de Oriente Medio, y aquí la persona que les habla con el POPE, porque como muy bien les indicaba hace un momento Lucas, a los sitios hay que ir. Nosotros no hacemos los circuitos a puerta cerrada en un despacho mirando un libro, sino que primero queremos conocer el destino bien, lo hacemos por carretera, cómo queremos presentarlo, cómo queremos hacerlo, qué queremos incluir. De ahí que pueden ustedes con toda tranquilidad pensar que cada vez que todo ese folleto de Europa Mundo, cuando ustedes lo abran, está hecho por gente que tiene verdadera pasión por los viajes y por cómo queremos mostrar esos viajes. Y ya desde aquí, desde Ajlún, abandonamos y nos vamos hacia Lleras, ¿sí? ¿Sí? Si me permitís, incluso, además de ustedes haber ido en el mes de junio, como decías, luego en noviembre fuimos todo el equipo de Europa Mundo y además incluimos a nuestros representantes en toda América, es decir, en ese caso también fue equipo de Vietur, que es Europa Mundo en Argentina, también para conocer, porque generalmente las reuniones anuales las hacemos, más allá de ir y juntarnos y ver novedades, también las hacemos para generalmente presentar primero a nuestros un destino que vamos a estar empezando operando nuevo. Así también es parte de todo esto nuestro operador y lo conoce también antes de ofrecérselo a todos ustedes. Eso también es importante y es algo interesante como para que conozcan un poquito, aunque sea brevemente, la cocina de cómo hacemos las cosas, cómo la compartimos. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, Lucas. Bueno, pues llegamos aquí a Lleras, fundada por los griegos en la época de Alejandro Magno y después ocupada por los romanos, por Pompeyo, una de las ciudades más importantes. Estamos hablando de lo que llamaban la Decápolis, es decir, las 10 ciudades que en la época del Imperio Romano tenían su propia autonomía, y una de las ciudades romanas mejor conservadas de Oriente Medio. Por algo se le llama la Pompeya de Oriente. Y nosotros hacemos una visita muy completa, porque una vez que pasamos desde el Arco de Adriano, tenemos que visitar el hipódromo, visitamos la parte del Teatro Sur, la Puerta Sur, el Foro, que es el lugar donde se encuentra esa gran plaza rodeada de columnas, la avenida principal, que es el Cardo Máximo, y nos acercaremos hasta el Templo de Artemisa, que es el punto más alto de Lleras. Entramos, como les digo, por el Arco de Adriano, que es con sus 13 metros de altura, con sus capiteles de hojas de acanto del siglo II después de Cristo. De aquí visitaríamos el hipódromo, que es donde se hacían las carreras de carros, las carreras de caballo en torno a esta espina dorsal. Estaríamos hablando de un tamaño bastante grande para lo que es el área
estamos diciendo que el hipódromo tenía capacidad para cerca de 15.000 personas, porque son casi 245 metros de largo lo que mide. Desde el hipódromo y visitaríamos el Teatro Sur, aprovechando, como les digo, la pendiente de la colina. Es uno de los teatros con mejor acústica que nos vamos a encontrar. Del siglo I después de Cristo, tenía capacidad para cerca de 5.000 personas, y desde aquí vamos ya a llegar, después de cruzar el Templo de Zeus, a la Plaza Oval, porque no es completamente redonda debido a sus dimensiones. Esta plaza está llena de columnas y desde aquí se abre la avenida principal, que es el Cardo Máximo, con sus 800 metros. Ven, este es el Cardo Máximo, que desde aquí se va hacia la zona norte. A la derecha está la ciudad de Gerás, separado por el río, el Wadi Gerás, y a la izquierda la zona arqueológica. Y fíjense que a lo largo de la avenida del Cardo Máximo, que vamos a poder pasear, vamos a encontrar desde huellas de los antiguos carros, vamos a poder ver lo que eran las antiguas alcantarillas, porque tenía un sistema muy desarrollado subterráneo de alcantarillado. Y como les comento, también llegaremos en la parte central del Cardo Máximo, se encuentra la fuente del Ninfeo. Es una fuente del siglo II después de Cristo dedicado a las ninfas acuáticas. Desde aquí podemos llegar caminando hasta la parte norte. Miren lo que yo les decía, que apenas hay espacio para la sombra, pero sí que es verdad que está muy bien, porque en el interior hay lugares donde podemos descansar, donde podemos comprar agua y donde podemos ir al cuarto de baño. Todo esto explicado por nuestro guía local. Y desde el templo de Artemisa sería el último punto antes de empezar a regresar hacia la entrada principal. Es uno de los lugares que tiene la mayor, es el punto más alto de Gerás, y desde ahí podemos ver perfectamente todo lo que es el recinto arqueológico, la dimensión que tiene. Al día siguiente, desde Amán, una vez que hemos abandonado ya Gerás y Ahlun, al día siguiente vamos a hacer una excursión por los castillos del desierto y por Madaba y Montenegro. Por lo tanto, como les digo, los 2 primeros días son visitas radiales desde Amán y no tenemos que llevar la maleta. Los castillos del desierto se levantan al este de la ciudad de Amán, como es el castillo de Casca Arana y el castillo de Qusayr Amra. Fueron realizados por los omeyas en el siglo VIII después de Cristo, y son castillos sobre todo que tenían diferentes funciones, ya sean tipo caravansarais, lugares donde las caravanas paraban en el desierto. Y tenemos que tener en cuenta que no son castillos defensivos. Fíjense que estos son estas hendiduras en la piedra, que es para que dejara pasar la ventilación, el aire frío, y sobre todo evitar la arena por las grandes ventiscas del desierto. Y están a gran altura. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora en el interior que el interior del castillo tenía un patio central. En la parte de abajo era donde se guardaban los animales y las mercancías, y la parte superior eran las habitaciones donde pernoctaban los diferentes comerciantes. Uno de los castillos más bonitos, pequeñitos, el de Qusayr Amra, ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque además de tener influencias bizantinas, romanas, sirias, sobre todo tiene pinturas que para el Islam es algo casi desconocido. Y prueba de ello es que estas pinturas que están en los baños dentro del castillo, en la zona termal, como les digo, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque incluso se puede ver hasta una imagen del rey Don Rodrigo, el que perdió la batalla de Guadalete en España contra los musulmanes. Y ya desde aquí nos vamos hacia tierras bíblicas, porque llegamos a Madaba, una iglesia que se construye a finales del siglo XIX, y cuando estaban levantando la iglesia se encuentran en el suelo con un gran mosaico, un mosaico considerado el primer mapa de Tierra Santa, realizado en teselas, más de 2 millones de teselas de 1 centímetro cuadrado, un mapa que dibujaba desde el norte el Líbano hasta el Nilo por el sur, y desde el desierto del este, la zona de Irak, hasta el Mediterráneo. De hecho, aquí podemos ver, por ejemplo, el río Jordán, el Mar Muerto, donde hay un barco que está agarrando sal del Mar Muerto. Podemos ver la ciudad de Jerusalén. Hay representadas más de 150 ciudades, muchas de ellas con términos griegos. Miren qué bien están los detalles: un barco de pesca en el río Jordán con los peces. Aquí estaría situada la ciudad de Jericó con las palmeras. La ciudad de Jerusalén, ¿cómo era? Porque este mapa de Tierra Santa se realiza en el siglo VI, es decir, entre los años 540 y 570.
¿Y por qué en Madaba? Porque Madaba es uno de los lugares donde está concentrado la mayor población cristiana de todo Jordania. Acá, en la ciudad de Jerusalén, podemos ver, por ejemplo, detalles como en la puerta de Damasco, cómo era la avenida principal en Jerusalén con las columnas, lo que era el Cardo Máximo, porque todavía tenía la estructura romana en el siglo VI después de Cristo. Podemos ver, por ejemplo, aquí con el número 4, la iglesia del Santo Sepulcro y el baptisterio, o podemos ver, por ejemplo, acá también la iglesia del Monte Sión, la zona del Templo de Jerusalén o la puerta de San Esteban. Realmente un mapa impresionante. Como les digo, no está pintado, sino que cada trocito de piedra, cada tesela, tenía el color natural de la piedra y se separaba en grandes montañas, en grandes bloques, y según los colores se utilizaban para diferentes funciones. El verde para las plantas, el color azul para el agua, el color marrón para el suelo, etc. Vamos a visitar también el parque arqueológico, que es una estructura donde se encuentran numerosas iglesias bizantinas del siglo V y VI, una calzada romana de hace más de 2000 años, y no olvidemos que Madaba, al igual que Montenegro, ha pasado al mundo por ser uno de los lugares donde hay la mayor concentración de mosaicos bizantinos de todo Oriente Medio, la mayor concentración por kilómetro cuadrado. Visitaremos un taller donde nos van a explicar cómo se hacen los dibujos, cómo se rompen los trocitos de piedra para luego colocarlos haciendo los dibujos. Madaba es una ciudad muy interesante, con un gran mercado, con muchas tiendas de souvenir. Aquí es donde vamos a almorzar. Y después nos vamos para Montenevo, este lugar situado a 800 metros de altura, que desde aquí se divisa Jericó, se divisa Jerusalén, el Mar Muerto. Esta iglesia del siglo IV, VI después de Cristo, con esos maravillosos mosaicos bizantinos, una de las puertas de entrada de la iglesia, como era antiguamente en una puerta circular que se corría de un lateral al otro. Y luego, por ejemplo, pues vamos a visitar en Montenevo el monumento a la serpiente de Bracén, que fue realizado por el escultor Giovanni Fantoni, que representa, según se comenta en el Antiguo Testamento, bueno, pues Dios le mandó a Moisés que colocara una serpiente enrollada sobre su bastón para que cuando el animal picara a alguien de la tribu, con solamente mirarle quedara curado. Recuerden que el Monte Nebo es importante porque es el lugar donde Moisés divisa la tierra prometida, pero sin embargo es el lugar donde Moisés no llegará, porque según el Deuteronomio Dios le dice a Moisés: verás la tierra prometida, pero no llegarás a ella, morirás para estar con los tuyos. Por lo tanto, se piensa que Moisés fue enterrado aquí en Monte Nebo, no se sabe el lugar exacto, pero como les digo, es el lugar donde Moisés divisa la tierra prometida. Aquí podemos ver las tierras de Judea, ¿verdad? Las montañas de Judea, el Mar Muerto, Jericó nos quedaría a esta altura aproximadamente, y estas son las vistas que tenemos desde el Monte Nebo dirección hacia Amán, porque como les digo, estamos a unos 800 metros de altura. Y ya de aquí, ya de Amán, el día 4 del circuito, hay que hacer la maleta porque ya abandonamos la ciudad de Amán y nos vamos hacia el Mar Muerto, visitando primero la zona de Betania y después vamos a un punto alto para que podamos ver desde lo más alto el Mar Muerto y sus dimensiones, y después ya nos iremos a nuestro hotel donde tendremos la tarde libre para poder disfrutar de las aguas del Mar Muerto. Y aquí ven, por ejemplo, esto es Betania, es uno de los enclaves bíblicos más importantes del país. Desde aquí estamos a unos 10 kilómetros del Mar Muerto, a unos 20 kilómetros de Jerusalén y a tan solo 8 kilómetros de Jericó. Este es el río Jordán, y el río Jordán marca frontera entre Israel y Jordania. Esto es Israel, esto es Jordania. Solamente 20 metros separan lo que es la frontera. ¿Y por qué Betania está considerado el lugar donde Jesús fue bautizado por San Juan Bautista? Bueno, pues por restos arqueológicos, y solamente este lugar se pudo empezar a trabajar arqueológicamente una vez que se firma el Tratado de Paz entre Jordania e Israel en el año 1994. Por lo tanto, si ustedes preguntan ¿y por qué Yardenit en Israel se dice que es el lugar del bautismo? Bueno, pues porque hasta que se puede trabajar arqueológicamente en Jordania, cuando se funda el Estado de Israel en 1948, se busca un lugar que, reconstruyendo esos lugares bíblicos en los años 50-60, se buscó un lugar simbólico
cerca de los lugares donde tuvo lugar la obra y milagro de Jesús, como fue el sur del mar de Tiberíades, y se localizó Yardenit como lugar simbólico del bautismo. Pero el lugar donde tuvo lugar, y así ha sido reconocido por el Vaticano, es aquí en Jordania, en Betania, donde se pueden acercar tanto jordanos como israelitas para darse ese baño. Ahora bien, ¿dónde fue bautizado Jesús? Bueno, pues lo vamos a ver en breve. Cuando lleguemos, nos vamos a encontrar con un mosaico a la entrada, con este gran arco, que se le conoce con el nombre del arco de Elías, porque según cuenta la tradición, Elías, que es un gran profeta, que fue profeta seguido por cristianos, judíos y musulmanes, desde aquí asciende a los cielos en forma de remolino. Este lugar ha sido visitado por 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. Y la comisión del sitio bautismal ha entregado a cada una de las diferentes religiones una porción de tierra para la construcción de iglesias. Por eso nos podemos encontrar con la iglesia anglicana, la iglesia armenia, la iglesia copta, también está la iglesia anglicana, o la otra iglesia católica, o bien la siríaca. Y una vez que empezamos a recorrer para acercarnos hasta el río Jordán, tenemos que continuar este caminito, que afortunadamente nos han puesto una techumbre para que no nos pozamos al sol, y llegaremos a este sitio, que es donde se dice que aquí cerca había una gruta donde vivía San Juan Bautista, y bajando estas escaleras Jesús sería bautizado. Miren, se supone que hace 2000 años el río Jordán, que era un río bastante caudaloso, estaba más hacia la parte exterior y un brazo del río llegaba hacia el interior, cubriendo esto de agua, que realmente tiene forma de una piscina judía, como es el mikvé. No olvidemos que el bautismo se hacía por inmersión. Por lo tanto, se cree que Juan Bautista bautizó acá en este lugar a Jesús, como les digo, hace cerca de 2000 años. Aquí se encuentran numerosas iglesias bizantinas construidas en los siglos IV y VI. Vemos esta iglesia más moderna del siglo XX, que es la iglesia ortodoxa de San Juan Bautista, que tendremos que pasar por delante para llegar hasta el río Jordán. Esta foto está hecha desde el lado israelita. Esta es Jordania, aquí vemos la bandera, la iglesia ortodoxa que tenemos que pasar. Todos tendremos que venir por este camino, bajar las escaleras y desde aquí nos acercaremos al río. Ahora vamos a verlo desde el otro lado, es decir, desde el lago del Jordano. Y desde el lado jordano estaríamos viendo aquí enfrente Israel. ¿Ven? Solamente 20 metros separan lo que es Jordania de Israel, del lugar del bautismo. Y aquí sí, aquí la gente se puede vestir con esas vestimentas típicas de color blanco para poder recibir las aguas en el río Jordán, el bautismo en el río Jordán. Y ya de Betania, como les digo, nos vamos a un punto alto que se llama el complejo panorama, desde donde vamos a tener una vista impresionante del Mar Muerto. Recuerden que es la segunda masa salada más importante del mundo, después del lago Asal en Djibouti. Pertenece al Gran Valle del Rif, entre 408 y 435 metros bajo el nivel del mar, comparte frontera con Israel y con Jordania, 80 kilómetros de largo, 16 kilómetros de ancho y en la parte más profunda cerca de 50 metros. Desde aquí vamos a tener unas vistas extraordinarias del Mar Muerto y además vamos a poder acceder al museo, un museo que ha sido inaugurado hace muy poquito tiempo, porque desde aquí vamos a ver el interior y nos habla un poquito de los problemas que tiene el Mar Muerto en la actualidad, la sobreexplotación, si realmente el Mar Muerto se está secando o no se está secando, lo vamos a conocer en este museo. Y vamos a ver cómo toda esta parte de aquí, que son las cuencas de evaporación, es lo que se está sobreexplotando, sobre todo para la industria cosmética y para la exportación de fosfatos, pero el mayor problema que tiene el Mar Muerto es que no olvidemos que desde el punto de vista geográfico es una cuenca endorreica, que significa que no tiene salidas. Todos los minerales que aquí llegan, aquí se quedan. Por lo tanto, hay unas partes que se están quedando más pequeñas, se pierde como cerca de 30 centímetros al año y la idea era crear un acueducto desde el Mar Rojo hasta aquí, pero primero habría que desalinizar el agua para que cuando llega al Mar Muerto los diferentes niveles de sal entre el mar y el Mar Muerto no perjudiquen al interior del Mar Muerto. En el Mar Muerto, como saben ustedes, hay numerosos minerales y debido a la gran densidad de sal es lo que hace que flotemos en el agua. Por eso yo les aconsejo, cuando tengamos nuestro tiempo libre, porque tenemos la tarde libre, nos podemos dar nuestros baños de barro, están colocados en la misma playa,
simplemente hay que mojarse el cuerpo, nos damos el barro, esperamos unos minutos, nos metemos en el agua y ya luego nos lo quitamos. Y como les comento, bueno, pues el nombre del Mar Muerto viene de un gran viajero llamado Pausanias, que en el siglo II después de Cristo le dio este nombre al ver que no crecía nada, ni una planta, ni un animal en el interior. Como les digo, tiene 9 veces más sal que el océano. De ahí que debido a la densidad del agua ejerza un empuje hacia arriba y por eso flotemos. Lo importante, los minerales que nos hacen que esa piel sea maravillosa y sobre todo la experiencia. No se pueden imaginar ustedes qué belleza, señores, poder ver el atardecer en el Mar Muerto teniendo enfrente la ciudad de Jerusalén al otro lado de esa montaña o el desierto de Judea. No olviden que los minerales son ricos en magnesio, en potasio, en bromo, en sodio y que sobre todo de ahí su gran explotación para la cosmética. Y ya nosotros nos alojamos en este hotel, el Hotel Grand Is Resort y Spa, en el propio Mar Muerto, todo incluido, como les digo, tenemos la cena incluida hoy en el hotel, el acceso a la playa es gratuito, etcétera. Por lo tanto, es una tarde súper agradable para descansar, desconectar y disfrutar del Mar Muerto. Recuerden que debido a la gran cantidad de sal, es importante que ese día, si ustedes tienen una herida, os han afeitado, cuidado porque va a escocer. Y se flota en el agua, por lo tanto no intenten nadar o no metan la cabeza bajo el agua porque la sal es muy fuerte y les puede escocer los ojos también. La experiencia es única, es maravillosa e inolvidable. Y al día siguiente ya nos vamos del Mar Muerto porque tenemos que irnos hacia la ciudad de Petra, ¿verdad? Ya bajamos desde aquí, vamos paralelos a la carretera por el Mar Muerto, haremos una parada en las cuevas de Lot, saldremos por el pueblo de Dana, que es uno de los puntos de biodiversidad más importantes del país, haremos una foto al castillo de Sobak y ya desde aquí nos vamos a la localidad de Wadi Musa, que es donde se encuentra la ciudad de Petra. Miren, en los alrededores, aunque nosotros no pasemos, pero sí es importante que lo sepamos, porque como les digo, Jordania es un país con pocos recursos hídricos, pero cerca de nuestra carretera se encuentra Hamad Ma'in, que es una zona termal donde nacen aguas termales. Está el castillo de Maqueronte, que se ve desde la carretera, donde según cuenta la leyenda, aquí es donde Salomé manda cortar la cabeza a San Juan Bautista, en el castillo de Maqueronte. Muy cerquita se encuentra lo que es Wadi Mujib, que es otra reserva hídrica al otro lado del Mar Muerto. Y ya desde aquí nuestra carretera va paralela y nos vamos hacia el punto más bajo de la Tierra. Porque aunque el Mar Muerto esté en el punto más bajo de la Tierra, por eso ahí la temperatura suben entre 2 y 3 grados, es una temperatura con un calor mucho más húmedo, nosotros vamos bajando hacia el lugar donde, según cuenta la tradición, estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, la ira de Dios que prende fuego. Aquí tenemos a la mujer de Lot, que por curiosa, por mirar hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Y vamos hacia la cueva de Lot y precisamente paramos en este punto porque aquí se encuentra el punto más bajo de la Tierra, 420 metros bajo el nivel del mar. Y según vamos subiendo hacia la cueva de Lot, podemos ver toda esta parte que yo les decía que es muy rica en vegetación porque aquí hay muchísimo invernadero, dado que el clima es mucho más tropical, es el lugar donde se pueden producir pimientos, tomates y algún tipo de fruta tropical. Desde aquí, desde la cueva de Lot, nosotros ascendemos, visitamos lo que queda de la cueva de Lot, donde Lot, que era sobrino de Abraham, se refugió con sus hijas tras desaparecer Sodoma y Gomorra, y ya de aquí cruzamos, abandonamos el Mar Muerto, llegamos a esta pequeñita población del siglo XV como es Dana, donde pararemos para almorzar, almuerzo incluido este día, y ya desde aquí, antes de llegar a Wadi Musa, visitamos el castillo de Sobak, pero solo es una parada para foto. No tenemos por qué visitar todos los castillos que hay en Jordania, porque si no sería imposible. Entonces, hacemos una parada simplemente para foto panorámica y cuando lleguemos hacemos otra parada para visitar el manantial de Ain Musa, donde según nos cuenta la tradición, Moisés golpeó con su vara esta roca y nació un manantial para dar de beber al pueblo judío. Fíjense que nosotros estamos haciendo el recorrido en sentido contrario al Éxodo. En el Éxodo Moisés viene desde Egipto, cruza el Sinaí y desde el desierto de Wadi Rum, de lo que hoy es Petra,
sube hacia Monte Nebo. Nosotros lo estamos haciendo en sentido contrario a como lo hizo Moisés. Pero este manantial es fundamental, señores. Es fundamental porque sin este manantial no se entendería Petra. Este manantial nace, y lo vamos a ver con Europa Mundo, nace a las afueras de Petra, en la ciudad de Wadi Musa. Durante kilómetros se va a convertir en un río, que va a ser el Wadi Musa, y con él después los nabateos veremos cómo construyeron grandes canalizaciones de agua para hacer llegar el agua desde aquí hasta la población de Petra. Y eso es lo que hizo que Petra creciera como una ciudad en mitad del desierto debido al control del agua que tenía. También incluimos una visita al Museo Arqueológico, que fue inaugurado en abril del año pasado. Este museo, el arquitecto es japonés, el interior es todo, hay más de 300 piezas y un desarrollo multimedia muy bueno realizado por académicos jordanos, y sobre todo nos explica la historia de Petra desde la Edad de Bronce hasta la actualidad. Cuando llegamos esa noche a Petra, tenemos la cena incluida y tenemos el hotel Petra Tree. Recuerden que solamente dormimos una noche en Petra. Por lo tanto, ¿qué les aconsejo? Llegamos un miércoles y el miércoles coincide el espectáculo de luz en lo que llaman el Petra by Night. ¿Qué es? Bueno, pues son cerca de 1.500 velas que se guardan en estas bolsitas de cartón con arena para que no se vuelen y no se apaguen, y el paseo va desde la entrada arqueológica hasta donde está el tesoro, hasta el Caniset, hasta aquí. Cuando llegamos, todo esto está encendido con velas y acá, bueno, pues nos invitan a un té, una persona recita cómo eran las rutas caravaneras hace 2000 años, estamos escuchando los sonidos típicos de cómo es la radaba, que es uno de los instrumentos musicales típicos jordanos, y esto no está incluido con Europa Mundo. ¿Por qué razón? Porque al día siguiente nosotros sí tenemos la visita de Petra con nuestro guía local. ¿Qué aconsejo? Como yo sé que ustedes estarán cansados, pero esto es algo único y solamente dormimos una noche, podemos atrasar la cena. Por lo tanto, ustedes llegan al hotel, dejan su maleta, pueden acercarse hasta aquí en un taxi. La entrada es en torno a los 17 dinares jordanos o 21 dólares aproximadamente, y ustedes pueden pasear hasta aquí, que como además si coincide con luna llena es algo espectacular. Y sería su primer contacto por la noche con la ciudad de Petra. Esto, repito, no está incluido, lo pueden hacer en su tiempo libre porque además coincide que llegamos el miércoles, que es cuando se hace la Petra by Night, porque no se hace todos los días de la semana. Y ya al día siguiente, ya sí, nosotros este es el día más intenso de todos, porque tenemos por la mañana la visita de Petra y por la tarde la visita de Wadi Rum. Entramos a la ciudad nabatea de Petra y nosotros vamos a visitar desde el Sig, donde está el tesoro, el desfiladero, llegamos hasta lo que son las tumbas reales, conocemos dónde estaba levantada toda la ciudad antigua de Petra y aquí es donde tendremos el almuerzo incluido. Y ya luego después hay que volver a regresar de nuevo hasta el parking. Empezamos, la ciudad de Petra, es el nombre que nos han dejado los griegos, Petra significa piedra, pero los nabateos no la conocían así, los nabateos la llamaban Ragmu. Fue primero un lugar de nómadas, ya fue poblada 2000 años antes de Cristo, pero cuando realmente la ciudad de Petra pasa a la historia es hacia el siglo I antes de Cristo, cuando esta ciudad se va a convertir en una de las ciudades caravaneras más importantes de todo Oriente Medio. ¿Por qué razón? Porque aquí traficaban sobre todo con los fosfatos, con el betún, y el betún lo utilizaban los romanos para impermeabilizar los cascos de los barcos y los egipcios para las momificaciones. Y si a esto le añadimos que era un lugar de paso, la ruta del incienso, y que además los nabateos, en un lugar que era el centro del desierto, tenían un gran control de recursos hídricos, pues las caravanas paraban aquí para poder vender mercancías, hacer traspaso de mercancías, pero sobre todo para poder llenar sus alforjas de agua y poder continuar su camino hacia otros puntos. Así que, porque no olvidemos que la ruta del incienso continuaba hacia Yemen, Omán, Somalia o Etiopía. Y nosotros entramos primero, como les digo, por este lugar que se llama Bab Asik. Aquí va nuestro guía local. Nosotros vamos como igual que estos grupos. Hay diferentes tipos de tumbas, porque claro, la ciudad de Petra era un enclave defensivo, era un lugar funerario
con numerosas tumbas excavadas en la roca. Y al mismo tiempo era una ciudad comercial, donde era una etapa en las rutas caravaneras y debido a que disponía de agua, vamos a ver que era una ciudad que tenía cerca de 20.000 habitantes. Aquí nos encontramos tipos diferentes de tumbas que reciben el nombre de Jin, que son estas tumbas en forma de bloque. Vamos bajando desde donde hemos comprado la entrada. Este sería el río Wadi Musa. Recuerdan que antes hemos visto el manantial. Bueno, pues por aquí este sería el cauce del río. Vemos esta tumba conocida con la tumba de los obeliscos, por estos obeliscos que se encuentran en la parte superior. Es el único tipo de tumba que hay en todo Petra. Y ya empezamos el desfiladero, lo que se conoce con el nombre del Sikh. Recuerden que Petra es, a la mayor diferencia de Petra con respecto a otras ciudades del mundo antiguo es que fue excavada en la roca con una mezcla de rasgos orientales y occidentales. Y una vez que entramos al Sikh, que es este gran desfiladero, de unos casi 1 kilómetro de largo, vamos a ver que hay, la parte más ancha son 15 metros, luego nos vamos a encontrar con partes mucho más estrechas de 3 metros aproximadamente y sobre todo por este imponente paisaje rocoso con colores. Según vayamos paseando, vamos a ver en las piedras horadadas estos lugares que se llaman betilos, que es donde los nabateos colocaban a sus dioses, porque eran politeístas, aunque luego después terminaron adoptando dioses griegos y romanos como Zeus o Júpiter o la diosa Isis de Egipto. Pero los nabateos utilizaban estos bloques de piedra como representación de sus dioses y hacían estas esculturas en el interior de la roca. Fíjense cómo era el pavimento, hay una parte que ha sido completamente restaurada, el pavimento de la época nabatea. Nos entramos hacia el interior del Sikh, donde lo que más nos va a sorprender, como les digo, es ese color de la piedra rojo, naranja, amarillo, y lo que más nos va a llamar la atención sobre todo es ese control que tenían sobre el agua. Fíjense que en los laterales del Sikh se encuentran estas tuberías. Bueno, realmente son unas canalizaciones de agua que iban dentro de unas tuberías de barro. Se tapaba con estas piedras que eran como alhajas para que el agua no se detuviera, estaba en pendiente para que el agua no se pudriera ni tampoco se contaminara, y gracias a que a estos canales de agua abastecía de agua al interior de la ciudad, y fue lo que hizo que Petra fuera una ciudad floreciente hasta que fue ocupada por los romanos en el siglo I después de Cristo. Aquí también encontramos algunas esculturas, por ejemplo, esto era un pastor que llevaba un rebaño de camellos. Aquí se pueden ver, por ejemplo, las patas de los camellos. Y algo también muy típico que vamos a encontrar en Petra son estas escaleras que lo que hacen era que los nabateos utilizaban hendiduras en la roca para que cuando se producía la lluvia, el agua caía por aquí y a partir de aquí se guardaban unas cisternas para que en la época donde no había agua, en la época donde más del verano, donde no había ninguna precipitación, se pudieran abastecer con las aguas que estaban guardadas en las cisternas. Miren, de nuevo, aquí el interior del Sikh, lo haremos caminando, pero recuerden que como luego ustedes van a volver por el mismo sitio y estarán cansados después de comer, se puede alquilar estos cochecitos a caballo, que son muy cómodos y nos evitaría regresar caminando por aquí. Recuerden, si alguien tiene un problema de espalda, yo no se lo aconsejo, porque los caballos o los dueños de los caballos o de los carros ganan en base a cuántos paseos hagan a lo largo del día. Cuanto más rápido van, pues más paseos hacen de ida o de vuelta. Entonces, cuando van muy rápido y el piso no siempre es firme, vamos a ver que tiene algunos desniveles, pues a veces pega un recalcón con la rueda y eso nos puede hacer daño en la espalda. Si alguien tiene alguna lesión en la columna, no lo aconsejo. Pero si no tiene lesión, qué agradable es después de comer que nos traigan en un cochecito hasta el parking, porque realmente volver a hacerlo caminando estaríamos hablando de un par de kilómetros desde la zona donde almorzamos. Y ya desde aquí, señores, nos vamos preparando porque justamente los últimos metros del Sikh es donde se vuelve estrecho, oscuro, para que aparezca de fondo el Khanesset, el tesoro, que es verdaderamente una experiencia mágica e inolvidable. Y de hecho se sabe que los nabateos querían una entrada majestuosa en su ciudad y de hecho en la parte de delante estuvo siempre pavimentada. Miren, un gran secreto, cómo se construían estas tumbas.
Primero la roca se dejaba completamente lisa y se esculpe de arriba hacia abajo. Se esculpe, se dividía en la pared en cuadriláteros, porque aquí no cabe lugar a error debido a que se esculpe en la piedra, y una vez que ya se iba completando la estructura, se colocaba yeso, estuco delante para poderlo pintar. Y aquí podemos ver numerosas esculturas, como por ejemplo Castor y Pollux, que representan a los dioses del inframundo, que son los que acompañan al más allá. Arriba podemos ver algunas victorias aladas y la diosa Isis. Recuerden, aquí no podemos entrar, son tumbas, se ven desde fuera. Y aquí en los laterales podemos ver en la piedra estos como si fueran una escalera, que era por la que los obreros subían o bajaban para trabajar en la obra que esculpían en la pared. Así que esta es realmente, se cree que debido a su gran belleza, que nos recuerda a un templo griego, podría ser perfectamente la tumba de un rey o de una reina. Y ya desde aquí, hacia la derecha, nosotros continuaríamos con el desfiladero exterior hacia el SIG, que nos va a conducir por la calle de las fachadas, que de nuevo son tumbas, lo que estamos encontrando excavada en las fachadas de la piedra. Todo esto para llegar hasta donde se encuentran las tumbas reales. Nosotros vamos a ir paseando por aquí. Aquí, en estos lugares, nos vamos a encontrar con puestos donde venden agua, donde podemos parar a descansar un poquito, donde vamos a poder ver un montón de souvenirs que hacen los beduinos de la zona. Este es el río Wadi Musa, que cuando es verano no pasa agua, y este canal de agua llegaba hasta el centro de la ciudad, porque la ciudad donde vivía la gente era aquí. Porque ustedes preguntarán, si todo esto son tumbas, ¿dónde vivía la gente? Bueno, pues vamos a ver que vivía en un campo más abierto, que es esta parte de aquí. Y nosotros llegaremos hasta las tumbas reales, pero antes pasaremos por delante del anfiteatro de Petra, este anfiteatro que tenía capacidad para cerca de 5.000 personas, aprovechando de nuevo el desnivel de la roca, con 45 filas de asientos, típicamente romano. Y ya desde aquí llegamos a las tumbas reales, que aquí sí tienen tiempo, si quieren, para poder entrar. Y aquí yo sí se lo aconsejo. Fíjense, porque desde aquí, desde el interior, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues no solamente veremos la ciudad de Petra desde lo alto, sino que nos podemos acercar a ver cómo es el color de la piedra. Esto no está pintado. Este es el color natural. Son diferentes tipos de óxido que tiene la piedra, de ahí sus colores rojos, naranjas, amarillos, cremas. Este es el color natural de la piedra. Y cuando vamos a visitar las tumbas reales nos da la oportunidad de poder ver esa Petra por dentro. Miren, estas son las tumbas reales. Hemos venido por aquí, ¿verdad? Hemos pasado por delante del teatro y justamente aquí era donde se levantaba la ciudad nabatea de Petra, con sus templos, con su avenida principal, y nuestro restaurante estaría aquí, al finalizar la calle principal. ¿Ven? Este es el gran templo que visitamos por delante. Esta es la gran explanada donde se levantaba la gran ciudad de Petra, y justamente cuando cruzamos la puerta del Témenos nos está esperando nuestra comida, nuestra agua fresquita, donde recuperaremos fuerzas, porque luego después tenemos que desandar el camino para llegar de nuevo hasta el parking. Y ya de aquí, como si fuéramos Indiana Jones en la última cruzada, de un escenario de película, nos vamos a otro escenario de película, porque nos vamos hasta el desierto de Wadi Rum, donde pasaremos la tarde, llegaremos, aquí vamos a entrar al desierto en vehículos 4x4 para conocer esta maravillosa formación rocosa. El nombre de Wadi Rum es un vocablo de origen árabe, Iram viene de Wadi Iram. Iram significa alto, precisamente porque aquí se encuentran estas montañas, que algunas tienen hasta 1.700 metros de altura, y nosotros vamos a hacer una visita muy extensa de Wadi Rum, porque nos vamos a poder acercar a estos lugares donde se han rodado numerosas películas como Aladino, Marte, Prometeo, El regreso de la momia, una historia de Star Wars. Todos estos han sido escenarios de películas, por supuesto, Lawrence de Arabia, Indiana Jones y la última cruzada. Y desde aquí vamos a poder visitar las ruinas del templo nabateo de Alat, con más de 2.000 años de historia. Nos acercaremos hasta la casa de Lawrence de Arabia. Recuerden que él fue uno de los que llevó a cabo esa revuelta árabe para luchar durante la Primera Guerra Mundial contra los turcos. Lawrence de Arabia quedó impresionado por el desierto de Wadi Rum y de hecho escribe
en su obra Los 7 pilares de la sabiduría, lo que él sintió cuando entró por primera vez al desierto de Wadi Rum. Y tendremos tiempo para tomarnos un té con los beduinos en el desierto o un café, que aquí el café es mucho más espeso, con especias como el cardamomo. Y no olvidemos que también nosotros vamos a ir hasta el cañón del Kasali, lo cual nos obliga a entrar al interior de todo el desierto de Wadi Rum, y en este cañón hay numerosas inscripciones escritas en nabateo, algunas inscripciones de más de 2000 años de historia. Incluimos un paseo a camello por el desierto, que sin duda alguna será irrepetible y donde podremos sacarnos las mejores fotos con nuestros amigos o nuestros compañeros en el desierto de Wadi Rum. Y por supuesto lo más hermoso, el atardecer, la puesta de sol, es algo único. Y vamos a alojarnos en un campamento, porque dormimos en el desierto. Estos campamentos que están realizados con esta tela que se hace con el pelo de la cabra, porque aquí es donde vive la tribu Zarabia. El interior no nos falta ningún tipo de detalle, este es el interior de nuestras cabañas, con nuestro aire acondicionado, nuestro baño interior. Evidentemente no es un Sheraton, pero tenemos que tener en cuenta que es el privilegio de poder dormir en el desierto. Esta es la sala común donde podemos desayunar o cenar, incluido, y también tenemos piscina, o si nos apetece refrescarnos cuando lleguemos. Acá vamos a poder cenar y ver el cordero, cómo lo hacen el zar en el interior, ¿ven? En el interior de la arena colocan una plataforma de hierro con carbón. El cordero es maravilloso y sin duda alguna, una vez que terminemos de cenar, que hayamos tomado nuestro self-service, que la gente ya se retira a sus habitaciones, lo más impresionante del desierto es esto, es poder ver las estrellas, es el silencio, porque aquí es donde uno siente que el viaje ha merecido la pena, porque son estos detalles, estas pequeñas experiencias las que nos hacen sentirnos vivos, los que nos hacen llorar de emoción, los que hacen que llenemos nuestra maleta de momentos. Y como este día ha sido un día muy intenso, visitando Petra por la mañana y Wadi Rum por la tarde, ya el último día, ¿a dónde nos vamos? Pues fíjense, muy cortito, 63 kilómetros, que lo hacemos en 1 hora y media aproximadamente, y llegamos hasta Aqaba. Jordania solamente tiene 27 kilómetros de costa en el Mar Rojo. La ciudad de Aqaba es una ciudad portuaria con 140.000 habitantes, es la segunda ciudad más importante del país. Según el Antiguo Testamento, el rey Salomón construyó aquí una base naval y es el lugar por el que entran los peregrinos cuando van hacia la Meca. Y bueno, pues en la ciudad de Amán no es una ciudad muy bonita, pero bueno, tiene algunos lugares curiosos de conocer. Aquí está la mezquita, aquí está, por ejemplo, el fuerte mameluco que fue ocupado por los otomanos, y una excursión que siempre se ofrece desde los hoteles es poder visitar la isla del Faraón, que es una fortaleza realizada por los cruzados en mitad de una isla que pertenece hoy a Egipto, pero que se puede ir en barco desde Aqaba y visitar el interior de la fortaleza. Es una excursión que se puede hacer por la tarde en su tiempo libre. Dormimos en el Hotel Oryx en Aqaba y ya al día siguiente, ya toca regreso hacia Amán por carretera. Son como unas 4 horas y media, cerca de 5 horas, con una parada incluida para baño y para café, y ya vamos directamente hacia el aeropuerto de Amán para todos aquellos que terminen nuestra excursión. Y ya desde aquí, bueno, pues recordarles algunos libros, pues si quieren conocer algo más de Jordania, Agatha Christie, Cita con la muerte, en el Wadi, que habla un poquito de la vida de los beduinos, la menorá de Petra, de Carlos Díaz, que habla sobre la guerra de 1967 entre Jordania e Israel por unos arqueólogos que les pilla la guerra en mitad de las excavaciones, y Damas de Oriente, de Cristina Morató, que habla de las primeras mujeres que fueron grandes viajeras en Oriente Medio, y por supuesto Lawrence de Arabia, Los 7 pilares de la sabiduría. Bueno, pues nada más, simplemente recordarles que el turismo es el mejor instrumento de crecimiento como seres humanos por la convivencia, la tolerancia, el desarrollo, la conservación del patrimonio y la paz. Y ya con esto terminamos la presentación. Pues